Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de cáncer, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que, mi queridísimo cáncer, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los cáncer. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Sol, Luna, Ascendente y Venus del signo de Cáncer. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es muy importante que cheques tu ascendente, mi queridísimo Cáncer. Fíjate, ya salió una carta en la mesa. Muy bien, fíjate la carta que nos ha salido en la mesa, la carta del éxito. Esta carta te está invitando a ti, mi queridísimo Cáncer, a disfrutar y a compartir esa alegría, ese éxito que te va a venir durante esta semana o durante estos próximos meses. Esta carta nos dice que celebres ese éxito que vas a tener durante este año, pero que no te olvides que todo lo que empieza acaba, que disfrutes del momento sin perjuicios y que atraigas hacia ti todo el jugo de la felicidad para experimentar toda esa abundancia y todo ese éxito, mi queridísimo Cáncer. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. En la base se nos queda, fíjate, el arcano mayor número 2, la voz interior, es la carta de la sacerdotisa en el tarot. Y esta carta te está invitando a que hagas un análisis del inconsciente. Quizás existen momentos en tu vida en que hay muchas voces que parecen que que parece que te están empujando de un lado hacia otro. Deja esas voces de lado, aprende de ti, de tu sabiduría interna, observa qué es lo que quieres y espera con paciencia ese éxito, ¿vale? Que te abras a lo desconocido, mi queridísimo Cáncer. Muy bien, vamos a ver qué es lo que el tarot nos quiere decir para ti, para esta semana. Me llevo la llave también. Muy bien, una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. El 8 de oros o pentáculos. Una cartita para Cáncer. Ahí está. Fíjate, la estrella. Ahí está. La reina de espadas, mi queridísimo Cáncer. Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. El 6 de copas. Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. Salió volando. El 5 de bastos. Muy bien, en la base, fíjate, se nos queda el 9 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis y nos representa también al arcano mayor de la fuerza. Esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Cáncer, pues independencia económica o emocional, autoconfianza. Quizás autocontrol, ¿vale? También nos puede indicar a una persona que está soltera, quizás tú, Cáncer, o alguien que conozcas que vaya a estar soltera o soltero y te ayude a llevar a cabo con éxito lo que te plantees durante este año. También nos puede estar indicando que debes evitar caer en el materialismo y en el autocontrol y que tengas que poner un poco de disciplina a tu vida, mi queridísimo Cáncer.
La dejamos por ahí porque fíjate, 8, 9, 8, 9, una sincronización y nos han salido dos seises, ¿vale? Y ahí te lo dejo. Luego en la mesa empezamos la lectura con el 8 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Capricornio, Libra y Géminis. Y ahí vemos a un artesano pues muy tenaz, pues perfeccionando el trabajo ya realizado, mi queridísimo Cáncer. Esta carta nos puede estar indicando pues que necesitas dedicación, necesitas ser metódico en estos momentos, que quizás un poquito de perfeccionamiento, pues quizás en tu trabajo, quizás en tu vida, o tener detalles contigo mismo, detalles con las cosas que tú tienes en tu interior y que necesitas sacar. ¿Vale? Porque fíjate que luego nos sale con la estrella, hay un poquito de energía de todos los signos, de todos los elementos en la mesa. Tienes oros, que son Tauro, Virgo y Capricornio, luego la reina de espadas, luego copas y luego bastos, o sea que están todos los signos en la mesa. Pero fíjate que luego nos sale la carta de la estrella. Esta carta es muy positiva. Es la carta número 17, maneja la energía de Acuario y esta carta nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Cáncer, pues que tienes esperanza, que te va a venir esa inspiración para llegar al éxito siempre y cuando mires tu voz interior y dejes que esas vocecitas se vayan de tu cabeza, mi queridísimo Cáncer. Que vas a ser generoso o generosa, o bien con personas o bien contigo mismo o misma. Y también nos puede decir que vas a seguir tus sueños, que tu deseo se va a cumplir y que el universo está a tu favor. Porque fíjate que la reina de espadas le está dando la espalda a la estrella, pero la estrella la está mirando como diciendo, aquí estoy yo, que soy el universo y voy a cumplir los deseos que tú me pidas para este año, mi queridísimo Cáncer. Luego nos sigue la reina de espadas. La reina de espadas es la reina más agresiva, por decirlo de alguna forma, de la baraja del tarot. Esta carta maneja la energía de Libra, Virgo, Escorpio y Acuario y nos recuerda también un poco a la justicia. O sea, fíjate que las dos cartas, tanto el 9 de oros o pentáculos y la reina de espadas, manejan la justicia, manejan la energía del arcano mayor de la justicia. Esta carta nos viene a indicar pues quizás a una persona mayor, una persona que es honesta, una persona que no tiene pelos en la lengua, que pone cada cosa en su lugar y que hace justicia. También nos puede indicar pues que no tolera ni los trucos ni las trampas, que es franca consigo misma. O bien es una persona mayor que está en tu vida y que maneja esa energía, o bien es tu energía con la que estás ahora mismo tratando con ella, ¿no? También nos puede estar diciendo pues que debes de abandonar el autoengaño o esas fantasías como esas voces que no nos dejan avanzar, ¿vale? Y mirar al corazón y a tu alma, en vez de estar con la espada levantada, mi queridísimo Cáncer. Porque luego nos sigue la carta del 6 de copas. Y vemos ahí a un niño o a una persona cómo le está dando un ramo de copa, bueno, una copa llena de flores a otra personita. Esta carta maneja la energía de Escorpio y tu energía, mi queridísimo Cáncer. Esta carta es posible pues que o bien está relacionado con cosas del pasado y los buenos recuerdos que no te dejan avanzar, esas vocecitas que nos salía aquí con la sacerdotisa, o bien nos está pidiendo pues que seas generoso, bondadoso contigo mismo y que vuelvas a esa inocencia interior y que veas las cosas desde el juego, desde los ojos de un niño inocente. Porque fíjate que luego nos sale el 5 de bastos y vemos ahí a unas personas luchando, ¿vale? Esta carta maneja la energía
de Sagitario y de Leo, y es posible que durante esta semana o durante estos meses o quizás durante este año haya personas en tu vida pues que te están molestando, ¿vale? Que tienes desacuerdos con ellas, discusiones, también pues no sé, quizás discordias o que estén compitiendo contigo pues en el tema laboral o en el tema de un amor, alguien o una persona o varias personas están compitiendo contigo, quizás con tu sabiduría, mi queridísimo Cáncer. Pero esa carta te invita a eso, ¿no? A que aprendas de esos desacuerdos, a que cojas esa fuerza para poder ganar esos desacuerdos o esas discordias que se te vayan planteando durante esta semana, durante estos meses o quizás durante este año. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué es lo que nos siguen queriendo decir las cartas del tarot para ti, mi queridísimo Cáncer? Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está, fíjate. El 3 de oros o de pentáculos. Sigue habiendo mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Ahí está. Fíjate que el 5 de oros o pentáculos, o sea, sigue habiendo mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, mucha energía física, mucha energía terrenal. Así que yo creo que va más bien por el tema del dinero, el tema económico, el tema terrenal, cosas materiales. Ahí está, fíjate, el as de bastos. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el caballo de espadas. Este caballo es el más tenaz de la baraja del tarot. Este caballo maneja la energía de Aries y de Géminis y nos viene a decir o te viene a indicar para ti, mi queridísimo Cáncer, pues que te tienes que lanzar a por lo que tú deseas. Es un caballo lógico, es un caballo intolerante y poco delicado. Así que si tienes que hablar claro y con autoridad hacia esas personas que te están produciendo o te van a producir esos conflictos, pues hazlo, porque tienes la suficientemente fuerza para hacerlo y tienes la suficientemente autoridad para hacerlo y encima desde el corazón, mi queridísimo Cáncer, como buen Cáncer que eres. Este caballo pues nos viene a decir eso, que tomes determinación en los asuntos que te pueden perjudicar a nivel material, porque nos han salido muchos oros y eso es terrenal, eso es cosas materiales, porque fíjate que luego nos sale el 3 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Libra y de Géminis y nos viene a decir, pues que nos viene a indicar, pues que sí, que probablemente el problema que tengas ahora es laboral y que necesitas poner las cosas en su sitio para poder lograr ese éxito. Dejar de escuchar las voces en tu cabeza de lo que está bien y de lo que está mal y lanzarte como la reina de espadas o el caballo de espadas, lanzarte osadamente a por lo que tú quieres porque es para tu beneficio, mi queridísimo Cáncer. Esta carta también te invita a que planifiques las cosas, a que seas eficaz y a descubrir tus cualidades y aprovecharlas, ¿vale? Porque nos sale con el 8 de oros o pentáculos y con la estrella, o sea que para poder llegar a ese éxito, a ese deseo que tanto deseas, que la estrella nos ha salido, tienes que ser, pues eso, descubrir tus cualidades y perfeccionarlas y dejar atrás lo que ya no te sirve. Porque fíjate que luego nos sale el 5 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis y es probable pues que te esté indicando pues que tienes ahora un poquito de escasez económico, ¿vale? También nos puede decir que pueden haber dificultades porque nos sale con la reina de espadas o que las dificultades te las estás planteando tú por no ser clara o claro en comunicar las cosas que tú deseas, mi queridísimo Cáncer. También nos puede estar diciendo o preguntando dónde te estás descuidando. Y también nos puede indicar la pobreza espiritual y exceso de materialismo. O sea, escucha más tu corazón porque fíjate, pues nos ha salido la sacerdotisa. O sea, que te escuches más tú para adentro y dejes ya el exceso de materialismo porque fíjate que nos han salido un montón de oros,
pero defiende con fervor lo que es tuyo. Con buenas palabras, eso sí, siempre desde el corazón, pero defiende eso que te da de comer, ¿no? Eso que tú necesitas, ¿vale? Porque luego fíjate que nos sale el as de bastos. Y el as de bastos es una energía de Aries, es una energía de semillas, es una energía de plantar lo que tú necesitas, de confianza, de entusiasmo, de fuerza, de creatividad. Esta carta nos viene a indicar nuevo proyecto o nuevo trabajo y que te lances a la aventura, ¿vale? Son oportunidades que se te van a presentar durante este mes, durante este año o durante esta semana, mi queridísimo Cáncer, porque fíjate que nos sale con el 5 de bastos y el 6 de copas, ¿no? Como que sí, siente lo que es tu corazón. Planta esa semilla porque te lo van a conceder, ¿vale? El deseo te lo van a conceder. Son nuevos comienzos, quizás en tu trabajo, quizás en una relación, quizás con una nueva vida, un nuevo proyecto. Pero tienes que dejar atrás esas discusiones, esos conflictos, esos desacuerdos que ya no te dejan avanzar. Y decir las cosas claras, mi queridísimo Cáncer. Vamos a ver qué es lo que te quieren aconsejar las hadas para ti. Una cartita para Cáncer, por favor. Si esta lectura está resonando contigo y te está gustando, te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base, fíjate, nos dice cumpleaños. Y vemos ahí a una hadita pequeña, pues celebrando su cumpleaños y te dice: un cumpleaños importante tiene la respuesta a tu pregunta. No sé si alguien que habrá en tu vida en estos momentos cumplirá años ahora que estamos un Capricornio, ahora que estamos a finales, o mejor dicho, a principios de enero, o ahora que vamos a entrar en el signo de Acuario. Pero un cumpleaños es importante para ti y en ese cumpleaños vas a recibir esa respuesta que necesitas. Quizá esa respuesta para poder comunicar muchísimo mejor lo que quieres y no entrar en discordias con personas que ya no merecen la pena. Porque fíjate que en la mesa con la estrella, el 3 de oros o pentáculos y el 5 de oros o pentáculos, te están diciendo las hadas: tu deseo está a tu alcance. Ten fe, pues tienes todo a tu favor. Fíjate que te están indicando pues que efectivamente ese deseo que te va a traer el universo, ese deseo que has pedido, se te va a cumplir. Que tengas fe, que confíes en ti, ¿vale? Que confíes en tu interior, que de vez en cuando sí es bueno sacar la espada y decir las cosas claras cuando no estás de acuerdo con algunas cosas, y menos cuando son cosas que te están tocando el bolsillo, ¿no? Pero que pidas ese deseo porque tu deseo llegará. Luego fíjate que con el 5 de oros o pentáculos y el as de bastos nos dice la hada: aléjate. Y vemos ahí a una hada preciosa cómo se va alejando y te dice: abandona esa situación malsana y disfruta de las nuevas puertas que se te abren. Y te lo está confirmando porque está con interrogación, ¿no? O sea, te están diciendo que te alejes, aléjate de esas situaciones, aléjate de esas discordias, aléjate de esas malas o de esas personas que ya no que son tóxicas y que ya no te aportan nada a tu vida, nada más que malestar, y estar siempre alerta y en lucha contigo y con lo que hay a tu alrededor, ¿vale? De que escuches tu voz interior, que dejes también de barajar, o mejor dicho, de balancear lo que es bueno y lo que no es malo. Lo que tú tienes que mirar es lo que es bueno para ti, mi queridísimo Cáncer. Y lo que nos dicen las hadas es que es eso, que abandones esas situaciones para así que se te abran nuevas puertas y nuevos comienzos, mi queridísimo Cáncer.
Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir para ti tus guías, tus ángeles, tus maestros, el universo, los arcángeles. Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa, perdón, en la base se nos queda el ser amado. Y es el arcángel Samuel. Y te está diciendo, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Si ahora mismo estás ahí entre, pues no sé, tienes una persona a tu lado que te está, pues no sé, lo tienes ahí un poquito como que sí, como que no, como que sí, como que no, pues el arcángel Samuel te está diciendo que te va a ayudar con tu alma gemela espiritual, pero quizás también se quiera referir a que te va a ayudar contigo mismo, con tu yo interno, con ese niño, con tu alma, porque realmente tu alma eres tú, ¿vale? Hay relaciones que son kármicas y que nos vamos encontrando conforme va pasando nuestra vida, pero tienes la bendición del arcángel Samuel para así ayudarte a que esa relación con esa alma gemela espiritual pues sea más armoniosa o la dejes atrás porque no te está haciendo bien y mirar hacia otro lado. Y en la mesa se nos queda, fíjate, el arcángel Uriel que porta un candelabro como el ermitaño y te dice, ¿sabes qué hacer? Fíjate de tu saber interior y explótalo sin demora. O sea, fíjate lo que nos están diciendo las cartas para ti, mi queridísimo Cáncer, ¿no? El arcángel Uriel lo que te está diciendo para ti. Pues que tú sabes en tu interior realmente qué es lo que necesitas para tu bienestar, qué es lo que necesitas para estar en armonía contigo mismo o contigo misma, para llegar a ese éxito y a ese deseo que nos están hablando las cartas. Plantar esa semilla, dejar atrás las discordias, las discusiones, lo que ya no te deja avanzar, no estar siempre como la reina de espadas, sino utiliza esa reina de espadas con esa astucia y esa franqueza para comunicar lo que quieres, planifica bien cómo lo vas a hacer, corre a por tus deseos, pero a tus deseos del corazón, porque tu deseo está a tu alcance. Aléjate de las situaciones que ya no te benefician. En ese cumpleaños próximo o próximo en estos días al cual tú asistas, quizás una persona te dé esa respuesta que tú necesitas para avanzar hacia adelante, y los arcángeles te ayudan a saber cuál es tu interior, qué es lo que quieres y a explotar esa sabiduría que posees, mi queridísimo Cáncer. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento que lo necesites. Millones de gracias de corazón, te envío muchísima luz, que saques esa fuerza para llevar a cabo con éxito ese deseo, ese triunfo y lo que se te presenta, y plantar esa semilla. Nos vemos muy pronto, mi queridísimo Cáncer.